Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Como dentista, especialista en cirugía maxilofacial e investigador en tejido óseo, quiero presentarles hoy una revisión del tema sobre osteonecrosis por antirresortivos, y el objetivo de esta presentación es un poco actualizar en qué etapa del conocimiento nos encontramos. Como ustedes saben, la osteonecrosis asociada, ¿cierto?, a medicamentos, como se llama hoy en día, de la cual nosotros vamos a focalizarnos en los medicamentos antirresortivos, consiste en la exposición ósea en el territorio maxilofacial que no cicatriza por más allá de 8 semanas luego de una intervención quirúrgica en los maxilares, en un paciente que ha recibido terapia antirresortiva y, de manera muy importante, que no ha recibido radioterapia previa. Como ustedes muy bien saben, ¿cierto?, los medicamentos antirresortivos han sido una gran solución para mejorar la masa ósea de los pacientes que lo requieren, ¿cierto?, previniendo fracturas, reduciendo la mortalidad de los pacientes. Por lo tanto, es un aspecto que no debemos pasar por alto nosotros como tratantes de la cavidad bucal, que estamos frente a un grupo de medicamentos que han resuelto un gran problema o han ayudado a mejorar un gran problema de salud pública a nivel mundial. A modo de muy básico, ¿cierto?, quiero recordar, ¿cierto?, que estos medicamentos antirresortivos aumentan la masa ósea, ya sea regulando, ¿cierto?, la interacción entre células formadoras óseas, los osteoblastos, como las células que reabsorben el hueso, los osteoclastos, las cuales se comunican por algunas citoquinas o mediadores químicos en el microambiente óseo. Y por un lado, los bifosfonatos, estos van a ir a inducir la apoptosis, es decir, la muerte celular de los osteoclastos por inhibición, ¿cierto?, de una enzima, lo cual lleva, ¿cierto?, a la muerte de las células osteoclásticas, y con ello indirectamente disminuye la reabsorción y con ello aumenta la formación ósea. Y por otro lado, otro grupo de medicamentos que en realidad no son medicamentos, sino que son anticuerpos monoclonales que van a ir específicamente a bloquear al ligando de RAM, que es la citoquina pro-osteoclastogénica de mayor importancia, y de esta manera, al eliminar a este mediador, se va a bloquear o inhibir la formación de nuevos osteoclastos y con ello la reabsorción ósea. Fue en el año 2003 cuando el profesor Marks de la Universidad de Miami reportó esta nueva epidemia, como él la llamó en su paper, en que comenzaron a observar un número creciente de pacientes, ¿cierto?, que tenían esta necrosis de los huesos maxilares de características avasculares. Y en su análisis, ¿cierto?, coincidió con que estos pacientes estaban bajo tratamiento de bifosfonato, fundamentalmente pamidrunato y zoledronato, causando una exposición ósea inexplicable por razones tradicionales en nuestra práctica clínica, y que eran de un difícil manejo, puesto que todas las terapias instauradas, ¿cierto?, por la cirugía maxilofacial para cubrir defectos óseos no daban resultado. Solo quiero recordar la relación que existe entre los casos iniciales de los que la literatura reporta respecto a incidencia de osteonecrosis asociada a bifosfonato específicamente, y es que se relacionan mucho, en una mayor medida, ¿cierto?, con los pacientes que utilizan bifosfonatos por la vía endovenosa, fundamentalmente los pacientes oncológicos, en que la incidencia es variable entre un 1 y un 16%. Y ustedes pueden ver acá a la derecha un cuadro comparativo, ¿cierto?, del zoledronato, cuán potente es respecto al eridronato tomado como línea de base, y que nos explica o nos permite asociar muy groseramente, ¿cierto?, esta potencia de efecto en la inhibición de la reabsorción ósea con la prevalencia de lesiones osteonecróticas en pacientes oncológicos. Afortunadamente, los pacientes con diagnóstico de osteoporosis o que utilizan bifosfonato por vía oral, la incidencia es
más bien baja. Y fue el año 2016 en que, luego de una serie de reportes, se comenzó a cerrar esta era en que la osteonecrosis estaba exclusivamente asociada al uso de bifosfonatos, dado que comenzaron a aparecer casos asociados a otros medicamentos que no tienen que ver directamente con la reabsorción ósea, como inhibidores del factor endotelial vascular, utilizado en oncología, como pacientes que están en tratamiento con antiinflamatorios, y en lo que coincidían todos estos pacientes, ¿cierto? En que utilizan un nuevo tipo de medicamentos, que son los anticuerpos monoclonales, que se unen a mediadores o citoquinas o factores de crecimiento específicos en el microambiente óseo. Esto abre la puerta, ¿cierto?, a una nueva era de la osteonecrosis, en que incluso ya se le ha cambiado su nombre, en que la llamamos osteonecrosis de la mandíbula, ¿cierto?, relacionada con medicamentos, para dejar la puerta abierta a algunos otros que también lo presentan. Y acá tenemos el denosumab, que si bien es cierto es un medicamento que sí tiene mucho que ver con la activación de osteoclastos, pero también tenemos el bevacizumab, algunos inhibidores de TNF y otros medicamentos que se han asociado, ¿cierto?, a lesiones osteonecróticas presentes en los maxilares. Desde el punto de vista de su clasificación o etapificación clínica, el año 2014, el grupo americano, ¿cierto?, que es quien ha reportado y ha guiado la orientación clínica de esta patología en el mundo, las ha etapificado, ¿cierto?, en 5 etapas, ¿ya? Una etapa inicial, ¿cierto?, que es etapa en riesgo, ¿cierto?, en un paciente que tiene ciertas características propias para favorecer la aparición de osteonecrosis. En segundo lugar, tenemos una etapa 0, que es el paciente que, estando bajo tratamiento de medicamentos asociados a osteonecrosis, no presenta signos clínicos de osteonecrosis, es decir, no presenta exposición ósea, no presenta fístula ni algunos otros signos inflamatorios. Y acá nosotros podemos ver en esta imagen cómo en la radiografía superior, que es una radiografía panorámica de los maxilares, ¿cierto? Arriba podemos ver un paciente que no está sometido, una radiografía de un paciente que no está en tratamiento con bifosfonatos, con medicamentos antirresortivos. Y abajo podemos ver la densidad ósea de una mandíbula en un paciente que sí lo está. Y podemos ver esa masa ósea, ¿cierto? Cómo se aumenta su radiopacidad y que nos hace asociar, ¿cierto?, las lesiones a el uso del medicamento. Si bien es cierto, todos estos pacientes no están haciendo la enfermedad, están en riesgo de. Luego tenemos la etapa 1, en que consiste en que existe una pequeña exposición ósea, la cual fundamentalmente está rodeada por tejidos blandos o de la mucosa oral, que no tienen aspectos inflamatorios. Es decir, si ustedes pueden ver acá en esta imagen, no hay eritema, no hay fístula, no hay exudado purulento, y el paciente no refiere dolor. El paciente generalmente nos consulta porque tiene una exposición ósea luego de algún procedimiento realizado previamente y cumple con las características de la definición. Seguidamente tenemos la etapa 2, ¿cierto?, en que tenemos también una exposición ósea, pero a diferencia de la anterior, aquí se pueden ver cambios inflamatorios notorios en relación a la mucosa oral perilesional. Y vemos enrojecimiento, ¿cierto?, de la mucosa, un borde absolutamente poco neto y presencia de fístula, que no es infrecuente de observar y que están asociadas fundamentalmente a los límites del secuestro óseo que está subyacente. Y finalmente tenemos la etapa terminal, ¿cierto?, que es la etapa 3, en que tenemos una exposición ósea franca, mayor a 5 centímetros, en donde tenemos mucosa está rodeada por mucosa de distinto tipo, pero básicamente aquí nos encontramos frente al proceso de expulsión, ¿cierto?, de un secuestro óseo de gran tamaño y que va a inhabilitar al paciente. Evidentemente, el pronóstico de cada una de estas lesiones es diferente, ya que este es el único paciente o tipo de pacientes que hasta el minuto
se ha demostrado que la cirugía puede ayudarlo de alguna manera. Bueno, teniendo esto en cuenta, el estado actual, ¿cierto?, del conocimiento proviene de estudios que no son en humanos, ¿cierto? Y hay mucha información y creciente información que proviene de estudios en animales de los distintos tipos. Hay alguna investigación en modelos caninos, porcinos, ¿cierto? Y mucho en modelos murinos, sea rata o ratón. Ahora, en general todos ellos comparten en que se les administra una dosis de medicamentos. Fundamentalmente la investigación se ha basado en el uso de bifosfonatos por su fácil disponibilidad desde el punto de vista de la investigación, y el cual se le asocia un acto quirúrgico o un acto invasivo en su cavidad oral, ya sea la extracción del diente, ya sea la creación de un defecto a nivel óseo periodontal mediante instalación de ligaduras, y también hay un modelo bastante sofisticado, ¿cierto?, que ha sido presentado en base a una lesión, ¿cierto?, que se induce a nivel del periápice de las raíces de los dientes y que simula los cambios osteonecróticos. Sea cual sea el modelo, el objetivo es el mismo: reproducir los signos clave que han sido reportados en la osteonecrosis de la mandíbula. Y este es un estudio en el cual que hicimos en el año 2016, ¿cierto?, en que en un modelo de ratón pudimos, le administramos, perdón, un dosis de tipo oncológica durante un periodo de tiempo, y luego de 6 semanas pudimos ver, al cual se le asoció, ¿cierto?, una extracción dentaria, y luego de algunas semanas pudimos observar cómo se observó en algunos casos la exposición ósea de una tabla ósea del hueso maxilar, la cual presentaba las características, en los casos que la presentaron, de tener lagunas óseas vacías, ¿cierto?, en este secuestro, y de presentar en distintos grados zonas de reparación con zonas de lagunas óseas vacías. Así, de esta manera, pudimos ver que a la semana 6 y a la semana 12, que definimos como tiempo de estudio post-intervención, se observó una diferencia, sobre todo a largo plazo, significativa en el número de lagunas vacías presentes en la zona de intervención. Acá ustedes pueden ver, ¿cierto?, en la foto de la izquierda, es una foto del paladar de un ratón, donde nosotros le extraemos el primer molar, que es el modelo estándar, el primer modelo que se propuso, y abajo tenemos lo que sucede a las 12 semanas. Cuando nosotros miramos el número de osteoclastos no adheridos, ¿cierto?, o los números de osteoclastos presentes en estas muestras, nos dimos cuenta que en ambos tiempos, ¿cierto?, tanto semana 6 como semana 12, el número de osteoclastos o de células TRAP positivas aumentó en la zona intervenida. Si bien es cierto, este dato es paradójico, nos podemos dar cuenta que los osteoclastos de los animales tratados con ácido zoledrónico presentan características morfológicas muy diferentes a las de los controles. Son células multinucleadas, ¿ya?, de gran tamaño respecto al control, y que fundamentalmente no están adheridas a una laguna de resorción, lo que nos hizo pensar en estos osteoclastos que son funcionalmente limitados y que explicarían el aumento de la masa ósea. Cuando miramos el número de células osteoprogenitoras, utilizando un marcador, ¿cierto?, de un factor de transcripción Osterix, en la zona de intervención, curiosamente nos llamó la atención que estos disminuían en los dos momentos, en los dos tiempos, ¿cierto?, semana 6, semana 12. Y este fue el descubrimiento más notorio, porque si bien es cierto, íbamos esperando un aumento de la masa ósea y un aumento del número de osteoclastos, nos encontramos con que el número de osteoblastos o células osteoplásticas también disminuyó en la zona de intervención. Evidentemente, la masa ósea de la zona intervenida luego de 12 semanas también aumentó en el grupo tratado con zoledronato. Ahora, lo que nosotros proponemos en este estudio, ¿cierto?, en base a nuestras observaciones, es que la utilización de dosis oncológicas de zoledronato más la intervención quirúrgica bucal, ¿cierto?, en este caso la extracción de un molar,
indujo un desbalance que es transitorio de la remodelación ósea en la zona del alvéolo post-exo-11. Y acá nosotros podemos ver cómo, por un lado, aumentó el número de células osteoclásticas inactivas, por otro lado se produjo un número mayor de células osteocíticas que mueren, ¿cierto? Y dejando sus lagunas vacías, y una disminución en el número de células osteoprogenitoras, todo esto en un contexto inflamatorio inducido por la cirugía. Ahora, este es un estudio que fue focalizado específicamente en lo que inicialmente, para lo cual inicialmente el medicamento fue destinado, ¿cierto? El análisis de células óseas fundamentalmente. Pero ¿qué pasa con los efectos que van observados en otras células? Y aquí hay un estudio muy interesante de Uberis en el año 2019 en que se comparó, ¿cierto? Se comparó el uso de zoledronato también en dosis oncológicas, como ustedes pueden ver acá abajo, con la utilización de un análogo del denosumab en un modelo de ligadura periodontal que induce la pérdida ósea, como ustedes pueden ver acá arriba en la foto superior derecha. Este es un modelo inducido de enfermedad del hueso alveolar periférico a las raíces dentarias y que simula los cambios osteonecróticos. Cuando se analiza en ese mismo modelo qué sucedió con los marcadores vasculares, ¿cierto? Fundamentalmente el marcador de músculo liso arterial, se observó que tanto el zoledronato como el análogo, ¿cierto?, de denosumab, fueron capaces de reducir el número de células o de marcadores, ¿cierto?, de músculo liso, es decir, redujeron el área arterial de una manera bastante significativa. Por lo tanto, esto hace pensar que estos medicamentos no solo actúan sobre las células osteoclásticas, sino que también tienen un efecto sobre el número de células vasculares, fundamentalmente arteriales, en la zona intervenida. De la misma manera, se pudo observar que estos medicamentos aumentaron los marcadores de hipoxia tisular, lo que es compatible con el aumento, ¿cierto?, del marcador de hipoxia, del factor inducible de hipoxia, ¿cierto?, como ustedes pueden ver acá, en los modelos, ¿cierto?, tratados con estos dos medicamentos. Y lo que llamó también mucho la atención en este estudio es que el número de células que comenzaron o activaron el programa de muerte celular también aumentó en los grupos tratados con el análogo de denosumab o con zoledronato. Ahora, a nivel de la célula, ¿ya? Si bien estos son marcadores moleculares de la zona intervenida, a nivel de la célula, nosotros pudimos encontrar en un estudio realizado el año 2019 que el zoledronato promueve, ¿cierto?, la muerte de las células osteoblásticas de manera dosis dependiente. Acá ustedes pueden ver cómo el zoledronato en dosis creciente es capaz de aumentar la muerte celular de células de osteosarcoma y en una línea celular de tipo osteoblástica. Ahora, esta muerte celular está asociada, ¿cierto?, a un aumento en los niveles de caspasa 3 clivada, ¿cierto? Lo que explicaría que la muerte celular de estos dos modelos, en estos dos modelos, se debería a una inducción de la apoptosis. Ahora, por otro lado, en ese mismo estudio que publicamos en 2019, observamos que el zoledronato fue capaz de inhibir, ¿cierto?, la migración de células osteoblásticas, si ustedes se fijan acá en este cuadro, respecto del control. Misma cosa cuando utilizamos las líneas celulares, es decir, usando dos modelos de células osteoblásticas pudimos ver cómo el zoledronato es capaz de inhibir, ¿cierto?, la migración de estas células y cómo hay ciertas moléculas que podrían rescatar esta migración, notablemente el uso de histatina, que es un fármaco que tenemos en estudio como posible factor, ¿cierto?, o elemento terapéutico.
En el mismo estudio, y mirando un poco basado en los estudios de off-target, ¿cierto?, de las células no óseas, pudimos poner en cultivo también en las células endoteliales, las cuales también se vieron afectadas por el uso de zoledronato, y se puede observar aquí el aumento de la muerte celular de manera dependiente de la dosis, y por otro lado también el número de células que dejan de migrar, es decir, que pierden su capacidad de motilidad en cultivo celular. Y acá podemos ver notoriamente cómo estas células no forman, ¿cierto?, estas redes vasculares que tienden a ser concéntricas, ¿cierto?, a hacer un círculo en la placa de cultivo versus el grupo tratado. Ahora, desde el punto de vista de la terapia, sin duda que la mejor terapia, ¿cierto?, es la terapia preventiva de osteonecrosis, porque nos damos cuenta que la ciencia todavía está un poco, es confuso toda la información que nos provee. Desde el punto de vista clínico, ¿cierto?, la comunicación entre el tratante que prescribe la terapia antirresortiva o de otros medicamentos y nosotros, ¿cierto?, que por otro lado tenemos la misión de eliminar los focos potencialmente inflamatorios, infecciosos, los cuales consisten generalmente en secuelas de caries, como ven acá, raíces dentarias que necesitan ser extraídas en la mayor parte de los casos, o eliminar, ¿cierto?, el tártaro, ¿cierto?, o el biofilm bacteriano presente en el margen gingival y que causa la enfermedad periodontal. No olvidar que en Chile, tal cual como en el resto del mundo, ¿cierto?, la caries y la enfermedad periodontal son patologías altamente prevalentes que bordean el 80% de la población. Por lo tanto, la posibilidad de encontrar pacientes con estas características es muy alta. Entonces, la prevención, la eliminación del foco inflamatorio o del foco infeccioso previo al inicio del tratamiento con bifosfonato es clave para evitar, ¿cierto?, la aparición de osteonecrosis de la mandíbula. Aquí en este estudio, ¿cierto?, se puede observar cómo los modelos, ¿cierto?, osteoporóticos reducen, ¿cierto?, la masa ósea alveolar. Ustedes pueden ver acá, este es un corte de un fémur, en que se puede ver cómo al comparar, ¿cierto?, un fémur, el trabeculado óseo de la epífisis, ¿cierto?, no tiene ningún grado de comparación con el trabeculado óseo de un modelo osteoporótico en que se le ha inducido la osteoporosis mediante ovariectomía. Y misma cosa sucede en modelos de envejecimiento, donde es la edad la que causa, ¿cierto?, esta pérdida de la masa ósea. Bueno, esto sucede a nivel del esqueleto apendicular, pero fíjense lo que pasa a nivel del esqueleto alveolar, en que al comparar, ¿cierto?, esta zona de hueso, que es el hueso interseptal, ¿ya?, el hueso que está ubicado entre las raíces de los molares de los modelos animales, también sufre cambios osteoporóticos debido a la ovariectomía en un modelo de osteoporosis, y también sufre cambios notorios, ¿cierto?, con el paso de la edad, con el paso del tiempo. Por lo tanto, existen cambios que no son, no tienen una correlación muy alta desde el punto de vista de lo que está pasando en el esqueleto apendicular con el esqueleto craneofacial, pero sí observamos cambios a nivel alveolar. Y otro elemento muy importante es recordarles que el sitio, ¿cierto?, de extracción dental también sufre debe cumplir, ¿cierto?, con una etapa de reparación ósea, la cual requiere un tiempo mínimo. Los modelos animales, ¿cierto?, que hemos estudiado a día 7, nosotros podemos observar que existe una diferencia significativa, ¿cierto?, en la velocidad de reparación ósea de un alvéolo en un sujeto sano, joven, respecto de un sujeto ovariectomizado, es decir, osteoporótico. Esto sugiere que el paciente osteoporótico tiene una velocidad de reparación ósea alveolar post-extracción significativamente menor, y la masa ósea que se forma en su alvéolo es significativamente menor. Y eso es importante
traslación clínica, porque no es raro que nos lleguen pacientes muchas veces a su evaluación preoperatoria 1 o 2 semanas antes de iniciar terapia, sobre todo pacientes oncológicos. Entonces, el mensaje de este punto es: dejemos una ventana óptima para la cicatrización alveolar, que permita, ¿cierto?, la adecuada formación de hueso joven en el hueso alveolar, y que, por un lado, permita sellar el sitio quirúrgico, y por otro lado, permita también iniciar, ¿cierto?, la terapia de manera óptima. Es decir, y esto es bastante, si bien es cierto, no hay datos sólidos en la literatura, porque no hay ensayos clínicos al respecto, las recomendaciones vienen del orden de dejar estas 5 semanas post-extracción dental para el inicio de las terapias antirresortivas. Curiosamente, cuando ya tenemos la enfermedad, ¿cierto?, las maniobras curativas más notables o con resultados más significativos desde el punto de vista de su costo-efectividad han sido muy simples. Son maniobras que no son quirúrgicas y que han demostrado alrededor del 70% de éxito. Y este grupo de la profesora Tara Akalú de UCLA, que estuvo con nosotros hace algunos años, nos mostró sus estudios mediante el uso de la clorhexidina y un elemento muy simple que es este cotonito de algodón, el cual ellos lo usan, ¿cierto?, para hacer un aseo mecánico de la exposición ósea de manera constante. ¿Qué es lo que persigue, ¿cierto? El uso del cotonito embebido en clorhexidina, que puede ser en gel o puede ser en líquida, es disminuir la carga bacteriana, ¿cierto? Y el biofilm que se adhiere a las superficies óseas naturalmente expuestas a la cavidad oral en un paciente con osteonecrosis. Y lo que sucede es que este cotonito, ¿cierto?, por un lado, que ejerce una acción mecánica, pero también disminuye la carga y la flora local, cambiando, ¿cierto?, la etapa de la enfermedad de una enfermedad tipo 2 a tipo 1, es decir, una zona expuesta de hueso con fístula, con dolor, con eritema, a una zona expuesta de hueso sin fístulas, sin pus y sin eritema. Por tanto, reduce la severidad de la enfermedad hasta que el secuestro es expulsado muchas veces por el mismo paciente, ¿cierto?, y por la acción mecánica del cotonito. Y ustedes pueden ver acá cómo una zona expuesta, ¿cierto?, un secuestro óseo de tamaño importante, que se puede ver en el lado derecho de la pantalla, ubicado detrás de este molar, ha sido, ¿cierto?, curado y cubierto por mucosa luego de estas maniobras. Por lo tanto, es una maniobra tremendamente costo efectiva, que ya tenemos en práctica en algunos pacientes y que nos ha dado buenos resultados, sin ser todavía un estudio local. Pero existe literatura al respecto, como les estoy mostrando. Bueno, para responder un poco en qué estamos, ¿cierto?, en la etapa de la osteonecrosis, la verdad es que nos encontramos con algunos avances desde el punto de vista científico en relación a reforzar las teorías previas, pero por otro lado, constantemente llegan y se desarrollan nuevos anticuerpos monoclonales o medicamentos que se asocian, ¿cierto?, a cambios osteonecróticos, lo que nos hace pensar que la osteonecrosis de la mandíbula asociada a medicamentos no es una enfermedad ósea, sino que es una enfermedad del microambiente óseo, en que participan células óseas, células vasculares, células inflamatorias. El rol de la respuesta inmune específicamente ha sido sujeto de estudio, y se conoce hoy día que existen perfiles, ¿cierto?, proinflamatorios dentro de los sitios osteonecróticos que favorecerían, ¿cierto?, la activación de osteoclastos y la generación de áreas o de secuestros óseos y de áreas expuestas que no reparan. En general podemos decir que los mecanismos celulares y moleculares aún son desconocidos, no existe una vía única para activarlos, en que se pueda uno basar para proponer una terapia.
Existen algunos efectos off-target de medicamentos que refuerzan esta idea. El rol de la respuesta inmune, como les decía, parece ser importantísimo en el desarrollo de la osteonecrosis de la mandíbula, fundamentalmente porque los pacientes presentan una carga bacteriana importante en sus cavidades orales, y esto no sucede en pacientes que tienen una buena salud oral y una buena salud periodontal, que desafortunadamente son los menos. Y sin duda que la terapia preventiva basada en la buena comunicación entre el prescriptor de medicamentos relacionados con la osteonecrosis y nosotros, ¿cierto?, quienes somos los interventores muchas veces quirúrgicos previo al inicio de la terapia, es fundamental. Yo creo que para mí es lo más importante. Y este es el pensamiento final, ¿cierto?, en que la clínica pareciera que va más rápido que las respuestas que nos da la ciencia, porque cada nuevo medicamento nos aporta una nueva pregunta y un nuevo campo de desarrollo para realizar investigación. Muchas gracias. Dejo mis datos acá por si me quieren contactar para hacer consultas o preguntas. Y muchas gracias nuevamente al comité organizador por la invitación.